Elvis Carlson. Una novela de María Gripe. Ilustraciones de Harald Gripe. El día que Elvis ayudó a salvar la casa de Julia fue muy divertido. Había fiesta, pompas de jabón, música y montones de gente. Pero Julia se mudó y la casa quedó vacía y el jardín descuidado. Eso no le gustaba mucho. Lo sentía por la casa. Se suponía que era un lugar al que todos podían ir. Por eso se había salvado. No para estar así, abandonada y triste. Algunas veces Elvis se encuentra con Nino, el pintor, el que pintó un enorme cuadro de la casa, para que todo el mundo pudiera ver lo bonita que era y comprender que una casa así no podía tirarse. Nino y él son amigos. Se hicieron amigos el día que le enseñó a Nino el girasol que había plantado para evitar que tiraran la casa. A Nino le pareció una idea muy buena y le pidió permiso para pintar el girasol en el cuadro. Elvis no tenía nada en contra y Nino pintó un girasol que llegaba casi hasta la ventana de Julia. Lo pintó como si ya hubiera crecido del todo, con su gran flor amarilla en todo su esplendor. Estaba muy bonito. El girasol aún no es tan grande como el cuadro, pero sigue creciendo y Elvis va a cuidarlo casi todos los días. Cada vez que se encuentran, Nino le pregunta por el girasol y Elvis le pregunta a Nino si sabe a dónde se fueron Julia y Peter. Elvis no los ha visto desde el día de la fiesta. Nino tampoco, pero cree que están de viaje. Julia está de vacaciones, quizá vuelvan cuando empiece la escuela. A Nino también le parece triste que la casa esté vacía. No era así como debía estar. Él también está disgustado como Elvis. Pero un día Elvis vio que había gente en el jardín. Al principio se alegró, creyó que al fin iban a hacer algo con la casa. Pero después se dio cuenta de que no era así. No lo dejan entrar al jardín. Cuando va allí con la regadera lo sacan. Los niños no tienen que ir a buscar nada allí, le dicen gritando. Desde ese día siempre hay gente alrededor de la casa. Elvis tiene que andarse con cuidado cuando va a regar el girasol. Tiene que ir cuando no hay nadie cerca. A Elvis le preocupa mucho el girasol. La gente que ahora va por allí no es buena. Solamente van a romper y destrozar cosas. No van para cuidar la casa. Tiran piedras y rompen los cristales, rompen las cerraduras de las puertas, corren por dentro y por fuera de la casa, rompiendo y tirando basura al jardín. Cada vez que pasan por la puerta le abren de una patada y ya no se puede cerrar sin darle un golpe. El jardín empieza a estar terrible. Lo han convertido en un cementerio de coches. Llevan allí coches viejos y los destrozan. Hay piezas oxidadas por todas partes. Pisan las flores y rompen las ramas de los árboles. Tiran latas de cerveza, bolsas de plástico y periódicos viejos por donde pasan. No hay más que escombros por todas partes. Toda la casa está siendo destrozada sin que les preocupe nada. Solamente gritan y se ríen. Es un milagro que todavía sobreviva el girasol, porque destrozaron todo lo que es bonito. De seguro creen que es una planta cualquiera. Es una suerte que aún no haya florecido. Tampoco se atreve a decirles nada. Son mucho más grandes que él, casi personas mayores, y pueden pegarle con toda facilidad. Por otra parte, Elvis no tiene mucha facilidad de palabra y nunca sale bien de las discusiones. No tiene a nadie a quien decírselo. No tiene a nadie a quien decírselo. A nadie. A mamá y a papá no les preocupa la casa. Y las otras personas que conoce están de vacaciones fuera de la ciudad. Hasta Nino está fuera. Da la impresión de que la casa solamente le preocupa a él. Un día que fue a la casa y creía que estaba solo, sucedió algo. De pronto se dio cuenta de que alguien lo estaba vigilando. Eso es algo que nota enseguida. Siempre lo notó. Desde que era muy pequeño y dormía en la cuna, se despertaba siempre que alguien lo observaba. En este momento estaba en guardia, muy atento. Había un búho en el castaño. Se acercó hasta ponerse debajo. El búho estaba en una rama baja y seguía allí sin asustarse. Elvis se dio cuenta de que debía ser el búho amaestrado de Peter. Anda volando por todas partes, en libertad. ¡Contrabandista!, dijo. Sabía que el búho se llamaba así. Pensó que Peter no podía andar muy lejos y eso lo alegró. ¡Contrabandista!, gritó Elvis otra vez.
El búho levantó el vuelo y vino hacia él. Elvis se quedó quieto en el mismo lugar. No estaba asustado. Contrabandista se posó suavemente sobre la cabeza de Elvis, y él se alegró tanto que se le puso la cara colorada. No hubiera creído nunca que Contrabandista se posara en otras cabezas que no fueran la de Peter o la de Julia, pero el búho se acercó al llamarlo y ahora estaba sobre su cabeza. Elvis no se atrevía a moverse y Contrabandista no se movió de allí durante un rato. De pronto se elevó, voló alrededor de Elvis y se metió por una de las destrozadas ventanas. Elvis corrió detrás. Naturalmente no siguió el mismo camino que Contrabandista. Era demasiado alto. Se metió por la puerta. Contrabandista se le acercó y se fue volando a una de las habitaciones. Estaba terrible. En el suelo había un armario roto. Parecía como si lo utilizaran para hacer fuego en la chimenea. Había manchas de ceniza por todas partes. Cuando el búho entró volando, levantó una nube de ceniza y polvo. Contrabandista se lanzó en picada a un montón de escombros y agarró con el pico una libreta de esas que se usan en la escuela. Con la libreta en el pico se elevó otra vez y se posó nuevamente sobre la cabeza de Elvis. Elvis se había quitado la gorra para distinguir mejor las patas de Contrabandista. Era una sensación muy agradable. Sentía como si tuviera la cabeza llena de risa y notaba un cosquilleo por todo el cuerpo cada vez que Contrabandista movía las alas para guardar el equilibrio. Aún tenía la libreta en el pico, colgando justo delante de los ojos de Elvis. Pero de pronto, Contrabandista perdió la presa y la libreta cayó al suelo. Empezó a moverse en la cabeza de Elvis, que no pudo resistir más y rompió a reír. Contrabandista se entusiasmó y empezó a botar como una pelota. En ese momento se oyeron pasos. Alguien pisaba la grava del jardín. Elvis se preguntó si sería Peter, pero enseguida se dio cuenta por Contrabandista de que no era él. El búho erizó las plumas y se puso en plan amenazador. Ahora estaba en el brazo de Elvis. Justo en el momento en que alguien se acercó a la puerta, se elevó hacia el techo y cuando la puerta se abrió, dejando ver una cabeza, Contrabandista se lanzó en picada con tanta fuerza y emitiendo un grito tan terrible que la persona que trataba de entrar escapó aterrorizada. El que venía era uno de los que destrozaban la casa, uno de los peores. Contrabandista lo persiguió por todo el jardín hasta la calle. Elvis pudo ver por la ventana cómo el sinvergüenza entraba en el coche a toda prisa y salía disparado. Pero Contrabandista también desapareció persiguiendo el coche y ya no volvió. Elvis se quedó solo. En la casa empezaba a estar bastante oscuro y a Elvis no se le antojaba seguir allí más tiempo porque además hacía frío. Ya se iba hacia la puerta cuando se dio vuelta. ¡La libreta! Debía de ser de Julia. ¿No podía dejarla allí para que la destrozaran? La recogió del suelo y salió a la calle. Estaba algo rota y sucia por fuera. No tenía nada escrito, solamente en la última página. Qué raro. Julia la había empezado por el final. ¿Sería un secreto? Si era eso, ¿por qué no se la había llevado con ella? Quizá lo había hecho para que nadie leyera lo que había escrito. Era una suerte que la hubiera encontrado él. Eran solamente unas líneas cortas. Las miró un rato, pero no pudo descifrar nada porque no sabía leer. Se metió la libreta dentro de la chamarra, metió las manos en los bolsillos y se alejó pensando muy seriamente sobre aquello. ¿Tendría que aprender a leer? ¿Cómo lo conseguiría si aún no iba a la escuela? De pronto se paró en la mitad de la calle. Se le acababa de ocurrir que, después de todo, él sabía escribir, y escribir y leer van juntos. Lo único que hay que hacer es saber lo que se escribe. Él sabía escribir su nombre completo. Lo escribió con el pie sobre la tierra. Elvis Carlson. Lo miró y se puso a silbar. No era muy difícil imaginar lo que ponía allí. Al contrario, parecía bastante sencillo.